Muy bien. Nuevamente, buenas tardes. Hoy es 30 de abril del 2021. Me confirman si me escuchan y si pueden ver la pantalla antes de empezar. Buenas tardes, profesor. Sí, sí se logra ver. Muy bien. Bien, la clase anterior pues hemos estado definiendo, hemos visto todo lo referente, ¿no? La mitad en realidad, a la energía, ¿no? La energía pues la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo, ¿no? Y también pues nos alejábamos ya de esa idea romántica que teníamos nosotros de la energía, ¿no? Sobre todo los varones, los que tienen esa idea de cuando dicen energía se imaginan pues a la serie Dragon Ball, se imaginan a Goku haciendo su Genkidama, ¿no? O rodeados pues de un aura color amarilla. Esa es la idea romántica que teníamos pues de energía, ¿verdad? En realidad no. Lamento decepcionarlos. Eh, es algo más simple pero más abstracto, ¿no? La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para ejecutar un determinado trabajo, ¿ya? Y hemos visto también distintos tipos, aclarando de que nuestra sociedad moderna tiene un problema energético y siempre busca convertir, transformar, porque la energía no se crea, ¿no? Eso es lo que nos tenemos. La energía no se está creando, sino solo se está transformando. De tal manera que transformamos el tipo de energía, la hidráulica, por ejemplo, a eléctrica, ¿no? La solar, lo almacenamos mediante baterías y lo convertimos en energía eléctrica utilizando alternadores, ¿no? Luego teníamos la química, lo que normalmente se utiliza en las baterías, las pilas y de la extracción de combustibles fósiles, ¿no? En el petróleo. Y en algunos lares, en algunas partes de otros lugares del mundo, pues la energía geotérmica. Y hemos ampliado a dos tipos más que no estaban definidos ahí, que son la energía nuclear y la energía de fusión, ¿verdad? Que es un campo teórico todavía, pero se sabe que existe, ¿no? Está, por ejemplo, en el presente el núcleo de nuestro Sol. Bien, otro tipo de energía que nosotros vamos a estudiar es el calor, ¿no? El calor es un tipo de energía un tanto más especial porque se refiere a la energía interna del cual disponen nuestros cuerpos. Recuerden cuando vimos nosotros el tema de eh, estructuras de la materia ¿no? Y los estados de la materia veíamos en el planeta Tierra que se conformaban por lo general en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Y el estado sólido tiene una estructura interna de moléculas muy bien formadas, ¿no? Y al cual había que y se podía cambiar, o sea, pasar un cuerpo de estado a estado, agregándole agregando energía en forma de calor, ¿verdad? Energía en forma de calor. Ese era un tipo de lo que veíamos, los cambios de estado. Entonces vamos a estudiar ese calor, ¿no? Entendiendo ese calor como la energía interna del cual disponen los cuerpos, ¿correcto? Ahora, si bien es cierto, anteriormente nosotros veíamos como la energía, un tipo de energía, que era la energía mecánica, la cual se subdividía en energía cinética y también en energía potencial, de las cuales hemos visto dos tipos, que eran la energía potencial de los resortes y el otro era la energía potencial gravitatoria, ¿no? Se estudiaba y se medía en joules, ¿no? Se escribía joule y se representaba por la letra J mayúscula, así veíamos. En cambio el calor se va a utilizar otro tipo de unidad que son las calorías y se escribe por cal. Seguramente les suena un poco porque si ustedes son un poquito más cuidadosos de las cosas que compramos y consumimos, seguramente habrás notado, ¿no? Que
los productos que consumimos normalmente, esos que están empacados, que tienen registro sanitario, vienen pues con la información nutricional, ¿no? Y entre ellos nos hacen conocer cuántas calorías estarías absorbiendo en tu cuerpo si es que te comes una porción, ¿no?, determinada de su producto. Ojo, no nos dicen una porción de lo que estás comprando, ¿eh?, sino una porción determinada de su producto. Ahí también hay un truco que nos están haciendo. Entonces, según la OMS, pues una dieta normal de una persona adulta, pues debemos estar entre, ¿no?, debemos estar entre los 2000 a 3000 calorías diarias de consumo energético, ¿no? Pero a veces pues acá en la selva todo se abusa mucho de un tipo de alimento, ¿no?, como son las harinas, ya que siempre nosotros acostumbramos a comer gran cantidad de ellas en el almuerzo, ¿no? Siempre comemos arroz, a veces frijoles o plátano, yuca, combinados entre ellos, pues estamos sinceramente consumiendo pues el mismo grupo alimenticio, ¿no? Y deberíamos comer un poquito más balanceado. No es que sea malo, sino está en exceso, ¿no? Y a veces los niños, nosotros por eso engreímos comprando, por ejemplo, una barrita de chocolate, de imitación de chocolate, ¿no? Acá en realidad, acá en la selva y en el Perú, me equivoqué, en el Perú siempre nos venden las golosinas como imitación. En realidad es imitación de chocolate. El chocolate real no sabe así. Si alguna vez ustedes han viajado por ahí, por esos lares, por San Martín, por la carretera que lleva por Picota, Juanjuy, hay unos establecimientos y una ciudad, no recuerdo muy bien, donde se procesa el café. El café real pues no sabe así. Perdón, el cacao, el chocolate real. Ya es imitación, lamentablemente es imitación, ¿no? No sé si ustedes a un par de años atrás habrán escuchado ese escándalo, ¿no? La imitación de leche. Años pensábamos que consumíamos leche, total no, era imitación. Bueno, regresando al tema, si usted se compra una barrita de esas y consume, está prácticamente consumiendo todo su valor calórico diario, ¿no?, en esa barrita, pero aún así no tiene la satisfacción o la sensación de haberse llenado, ¿no?, de haber suplido esa necesidad de comer. Entonces a veces abusamos con eso y damos a los niños estos dulces. Lo que estamos haciendo es pues llenarle de un gran contenido calórico, ¿no? O a veces decimos tengo mucho calor, entonces pasa el heladero, ¿no? También un par de helados, no, y creemos que con eso vamos a refrescarnos. En realidad no, también tiene contenido calórico, nos vamos a acalorar aún más, ¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro cuerpo hay dos tipos de temperatura: la ambiental y lo que se conoce como sensación térmica, que es lo que tú sientes. Entonces son dos tipos, ya vamos a llegar a eso. Muy bien. Y el calor se va a medir con esta ecuación, ¿no?, que es la letra Q, que representa el calor, calorías. Va a ser igual entonces a la masa M. En esta ecuación la masa se va a manejar en gramos, no en kilogramos, ¿ya? Se va a manejar en gramos, ojo a eso, no en kilogramos. Y luego vamos a tener el CE. El CE conoce como calor específico. El calor específico ya es un dato que ya se sabe, ya se investigó, ya se conoce, y normalmente viene en los enunciados. Es un dato así como una tabla periódica, una tabla de elementos químicos, ¿no? Entonces son datos a los cuales se hace consulta. El calor específico es el valor, ¿no?, que nos determina, en resumen, que un cuerpo se va a calentar o se va a enfriar más rápido. Por ejemplo, algunos metales tienen un calor específico muy bajito, chiquitito. ¿Qué significa eso? De que rápidamente se pueden enfriar, como también rápidamente se pueden calentar.
Ejemplo, el metal del cual están construidas las calaminas con las cuales techamos nuestras casas, ¿no? Ni bien pega el sol, ya están calientes. Pero ni bien se oculta el sol, a un momento ya están frías, ¿no? En cambio, la madera, el cemento, son elementos o son materiales que tienen un alto valor de calor específico. ¿Y qué significa eso? De que tardan en calentarse. Y así como tardan en calentarse, tardan en enfriarse. Por eso, si usted tiene la suerte, por ejemplo, yo tenía la suerte de que a partir de mediodía en mi casa el sol comenzaba a chocar a un lado de la pared hasta que se ocultaba. Entonces en las primeras horas de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, no se sentía el calor de esa pared. En la tarde, 4, 5, ya esa pared estaba caliente. Se ocultaba el sol y la pared todavía seguía caliente. Llegaban 6, 7 de la noche, seguía caliente. ¿Por qué? Porque como era una pared que tiene ladrillo, tiene cemento, ha tardado en calentarse y se va a tomar casi el mismo tiempo en enfriarse, ¿no? Pues tarde en la noche, medianoche recién se podía estar cerca de esa pared porque ya no irradiaba calor, ¿no? Bien, y luego tenemos este triangulito T. Este triangulito es en realidad una letra griega, significa delta T, es la variación de la temperatura, ¿ya? O sea, si es variación de temperatura, significa que vamos a tener una temperatura final menos una temperatura inicial. La temperatura inicial quiere decir que inicialmente tenía ese cuerpo y la temperatura final a la cual estamos llevando, que puede ser positivo cuando se incrementa la temperatura, o puede ser negativo cuando se le disminuye la temperatura, ¿no? El fenómeno que pasa cuando ingresamos objetos o cuerpos dentro de una refrigeradora, ¿no? Creo que todos ustedes disponen o han visto las refrigeradoras, son equipos eléctricos capaces de utilizar un principio termodinámico en el cual un cuerpo frío, ¿no?, le quita calor, ¿no?, a un cuerpo más cálido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes meten 2 vasos de agua al refrigerador, uno tibio a temperatura ambiente y otro caliente, ¿cuál creen que se va a enfriar más rápido? ¿Cuál creen que se va a hacer más frío más rápido? Nuestro sentido común nos diría que el vaso tibio, ¿verdad? Eso nos invita a nuestro sentido común. En realidad no es así. El que se va a enfriar más rápido va a ser ese vaso que has metido con el agua acá hirviendo. Ojo, no digo que lo hagan, ¿eh? Pero o si lo van a hacer, que no sea en vaso de vidrio, porque ahorita hay vasos de tan mala calidad que ni bien le pones un poco de agua caliente se parten. ¿Por qué, profe? Porque en el refrigerador pues se da un principio de termodinámica, ¿no? Para no hacer más largo, ¿ok? Se da ese fenómeno. Bien, ahora nos vamos a fijar en esto, en la temperatura. La temperatura, señoritas jóvenes, no es la medición o sea, no es el calor. Decir temperatura no es lo mismo que decir calor. Calor es la energía que se tiene, ¿ya? Ya hemos aclarado que esta idea fantasiosa de energía que teníamos ya nos vamos desquitando, ¿verdad? Hay que dejar eso para las caricaturas. La energía, el calor es una energía, es distinto, ¿ok? Y la temperatura mide la variación de esa energía, ¿no? La temperatura, para medir temperaturas se utilizan escalas térmicas. ¿Cuáles son? Acá lo estamos viendo, el Celsius con C, Fahrenheit se abrevia por F, ¿ya? Kelvin, que se abrevia por K, y el Rankine, que se abrevia con R. Ahora, debo ser sincero, sí, estos dos últimos, el Kelvin y el Rankine,
realmente se utilizan en los estudios teóricos o prácticos en laboratorios de investigación científica, ¿no? Por ejemplo, en el Kelvin y en el Rankine se encuentran el cero absoluto. El cero absoluto, ¿no? Es un término en el que se expresa que ningún cuerpo o ninguna molécula o ninguna estructura interna de tu cuerpo o de un cuerpo determinado tienen energía. Ese es el cero absoluto. No confundir con el 0 grados del Celsius, en el cual pues se utiliza en base a la escala de congelamiento del agua, ¿verdad? En cambio en los últimos es netamente para estudios. Y los dos primeros son los que normalmente se encuentran para medir la temperatura. Acá en Sudamérica y en algunos otros países se utiliza bastante la escala Celsius, ¿no? Temperatura en la ciudad de tal, 30 y tantos grados Celsius, ¿no? Y si estamos en el hemisferio norte, vale decir en Estados Unidos, Canadá o en Europa, se utiliza la escala Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit. Y acá debo aclarar, cuando a veces el servicio de meteorología mide la temperatura, ¿no? Temperatura en tal ciudad, digamos en Yurimaguas, 32 grados, ¿no? Y hay otras veces que no nos dan, sobre todo que a veces dan esta temperatura, que es la sensación térmica, o sea, es lo que nosotros las personas vamos a percibir. Sensación térmica, una sensación térmica de 36. No son dos valores distintos. El que se mide gracias a un termómetro y el que las personas perciben. Normalmente esa temperatura, esa sensación térmica se da en ciudades donde hace frío, ¿no? Normalmente no nos dicen ese valor en la selva, ¿no? Cuando por ejemplo están en Arequipa, donde sí la temperatura baja bastante en invierno, o en Cusco, ¿no? 4 grados centígrados Celsius y una sensación térmica pues de 0 grados, el frío pues, ¿no? No le tengan miedo al frío, en realidad hay que tener miedo a la humedad. Si un lugar no es tan húmedo y hace frío, pues con unas buenas mantas y un buen abrigo es suficiente. Pero si un lugar hace frío y es muy húmedo, o sea, hay mucho vapor de agua en el ambiente, eso pues hace que aumente la sensación térmica. Por eso es que el frío en Lima, como hay bastante humedad, pues es un frío que se mete por las prendas, no por la camisa, y es más invasivo. En cambio el frío, por ejemplo, en Arequipa, que es un frío más seco, ¿no? Donde hay menos humedad, es más soportable. Y eso van a experimentar ustedes algún momento cuando viajan a otros países, donde a pesar de estar pues a 0 grados, a menos 10 grados incluso, es soportable porque la humedad es muy baja. Acá en la selva, por ejemplo, tenemos altísima humedad en el ambiente. El aire es muy húmedo, pero no lo veo, me puedes decir. Claro que lo ve. Si usted saca ahorita mismo por ejemplo, una botella de refrigerador y lo pone a su lado, de inmediato va a ver cómo se forman alrededor de él unas gotas de agua, ¿cierto? Y de inmediato se forman unas gotas de agua. Miren, está llorando, dice. No, para nada. Lo que pasa es que se está condensando el agua que hay en el ambiente justamente alrededor de esa botella. Entonces es una prueba de que tenemos en el ambiente una altísima humedad, pues la sensación térmica en la selva es abrumadora. Si vienen personas que nunca han estado acostumbrados a este tipo de calor, simplemente para ellos es muy pero muy complicado adaptarse rápidamente. Sienten que están pues en un sauna, como dicen ellos, que se ahogan, ¿no? Sienten que están nadando en su sudor, y son personas que constantemente están sudando, ¿no? Es por la humedad en nuestro ambiente. Bien,
y notarán pues que estas fracciones, porque estas en realidad son fracciones de estas escalas de temperatura, ¿no? Tiene un parecido a lo que nosotros ya hemos visto en la forma de presentarse a las fracciones equivalentes, o para ser más preciso en física, por ejemplo, o en matemática también, a la medida de ángulos, ¿no? En sexagesimal, centesimal y radial. Vemos algo similar, ¿verdad? Habían tres fracciones y luego utilizábamos según nuestra conveniencia. ¿Cómo según nuestra conveniencia? Por ejemplo, si queremos convertir de Kelvin a Celsius, entonces utilizaríamos la primera y la tercera ecuación. En cambio, si vamos a convertir de Fahrenheit a Celsius, utilizaríamos la primera y la segunda. O de Fahrenheit a Kelvin, la segunda y la tercera. Entonces todo depende a qué es lo que queremos calcular, qué nos conviene calcular. ¿Ya? Esos son respecto a las escalas. Ahora, la temperatura se mide pues con instrumentos, ¿verdad? Con instrumentos de medición que normalmente son los termómetros. Los clásicos pues son esos termómetros de vidrio, y en su interior pues una lágrima de mercurio, ¿no? El mercurio es un metal líquido y cuando hace calor el mercurio se dilata y comienza ese nivel a aumentar, y cuando baja la temperatura pues el mercurio se contrae, ¿no? Se utilizaba pues para medir pues cuando los niños se enfermaban, tenían fiebre, ¿no? Para calcular o aproximar, aunque las mamás ya saben solamente tocándote en la parte del cuello cuando te estás con fiebre, cuando no, por su experiencia, pues, ¿no? Ese es un instrumento antiguo, ¿no? El del mercurio. Ahora podemos encontrar en las farmacias pues, termómetros con un sensor de temperatura, ¿no? Hay un metal en la punta del termómetro y un display que nos indica la medida de la temperatura. Entonces vas a medir la temperatura del niño, lo pones sobre las axilas, esperas un par de segundos, e incluso hay algunos que te avisan con un titido, ¿no? Ya hemos medido la temperatura. Hay otros que son con sensores láser, habrán visto en algunos negocios, ¿no? Que apuntan a tu frente, no necesitan un contacto físico, y en un display te dan la lectura de esa temperatura. Seguramente han visto. Los chefs, por ejemplo, utilizan unos termómetros un tanto extraños, de una varilla de metal, ¿no? Donde cual insertan eso en la carne, por ejemplo, y ven qué temperatura ha alcanzado esa carne, si ya está listo para pasar al siguiente paso de su preparado, ¿no? Los chefs habrán visto ese tipo, ¿no? De sensores. Incluso la computadora tiene sensores de medición de temperatura. Su celular tiene medición de sensores de temperatura. Entonces, ¿no? La temperatura realmente se mide, ¿no? Con instrumentos de medición. El termómetro, hay varios tipos de termómetros, ¿ok? No olvidar eso. Hay varios tipos, dependiendo pues de para qué va a ser su uso. Van a ser más sensibles o menos sensibles. Sensible significa que va a notar el cambio de temperatura muy rápido, ¿no? De 35 a 35,5, por ejemplo. Hay otros, por ejemplo, que utilizan los mecánicos, ¿no? O vale decir los que trabajan en calderas, ¿no? Donde miden a altos valores de temperatura. Esos no son tan sensibles, no necesitan ser tan sensibles. Muy bien. Un fenómeno que se da gracias al calor es el fenómeno de la dilatación térmica. La dilatación es el fenómeno que experimentan todos los cuerpos por el que gracias al incremento del calor, el cuerpo experimenta la dilatación, que en realidad son tres: lineal, superficial y volumétrica. ¿Qué pasa? Cuando experimentan calor se expanden,
y cuando baja la temperatura, o sea, se le quita calor, se contraen. Eso explica por qué a veces cuando construyen nuestras calles, en nuestras ciudades, habrán visto pues que si construyen de concreto, los hacen en paneles cuadrados, y los cuadrados no están pegados, sino entre cuadrado y cuadrado ponen una junta normalmente es brea. La brea es un residuo del petróleo. No sé si ustedes han visto esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega el calor, el sol, esa masa de cemento por la dilatación va a expandirse, crece, se hace un poquito más grande, ¿no? Entonces, como se hace más grande, va expandiéndose, y para que no choque entre bloques y bloques, ponen esa junta de brea, y eso lo que hace pues es más flexible, ¿no? En las construcciones también hemos visto, en los colegios grandes se construyen, de un módulo a otro módulo hay un espacio de un par de centímetros, ¿no? Y sobre eso ponen pues Foroplex. ¿Para qué? Para cuando el cuerpo, todo eso se dilate, motivo del calor, pues tenga hacia dónde expandirse. Porque si no existe eso, o sea, si no hay a dónde expandirse, pues podemos generar fisuras en la estructura. Si ustedes tienen una casa que tiene una sala, por ejemplo, un tanto amplia, y contratan a un albañil un tanto empírico, lo que va a hacer es pues hacer todo un vacío de cemento, ¿no? Le va a poner su ocre, va a enlucir y listo. Al día siguiente va a echar agua, ¿no? A un par de meses ese piso va a romperse. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta pues la dilatación térmica, ¿no? En ese caso la dilatación volumétrica. Todos los cuerpos experimentan dilatación. Existe un cuerpo en la naturaleza que es muy raro, ¿no? Incluso en el universo. Me refiero al agua. El agua es un elemento raro, es un compuesto raro en todo el universo. Yo les invito a ver, hay un documental en la BBC que nos habla respecto al agua, lo extraño de este elemento, no elemento, sino de este compuesto. El agua es, al igual que en todos los cuerpos, cuando se le agrega calor, se dilata hasta hervir, ¿no? Se cambia de estado. Y cuando se le quita calor, se contrae. Hasta ahí no pasa nada, se comporta como la mayoría de los cuerpos. Pero cuando llega a los 4 grados Celsius y baja aún más, deja de contraerse y comienza a expandirse. El agua hace eso, lo cual es raro, ¿no? Es extraño que se comience a expandir. Eso explica el fenómeno porque cuando ponemos una botella de gaseosa o de cerveza en las neveras y nos olvidamos, vamos al día siguiente a mirar qué pasó. Se ha expandido tanto el agua que ha roto las cavidades de la botella, ¿no? Ya me dirás, profe, pero eso no pasa con el plástico. Obviamente, pues el plástico es más flexible que el vidrio, se va a estirar un poco más, no se va a romper. ¿Han visto eso que pasa? ¿Alguna vez han visto ustedes esto? Hacen reventar una botella dentro del nevero. ¿Nunca han visto? Sí, he visto, maestro, dos veces. Y pues no, a veces nos olvidamos. Nos olvidamos y va un desastre. Y peligroso, pues, ¿no? Peligroso. Si ustedes están tomando su gaseosita a temperatura ambiente, ¿no? O su agua en botella descartable, no la acaban, ¿no? A veces, y quieren guardarlo. Bueno, lo cierran y le meten al refrigerador. A un rato, cuando van a ver la botella de plástico, ¿qué ha pasado? A ver qué me dice, quién ha notado este fenómeno. Pónganse este caso, se compran su botellita de agua de plástico, ¿no? Toman, no acaban, dejan casi la mitad. Cierran, ¿no? Y lo ponen a su refrigerador. Al cabo de un rato se van a ver
y observan algo extraño en la botella. A ver, ¿qué es? La calor, la temperatura de la gaseosa. Ujú. El hielo, pues. No tanto el hielo, estoy diciendo es por un rato nada más, no es tan buen tiempo ahí. Se hace el hielo, se hace el hielo, entonces, Miren, normalmente la gaseosa o el agua gasificada vienen pues con gas que es dióxido de carbono. Entonces uno le abre, comienza a tomar y cuando lo cierra ha dejado dentro, ¿no?, este aire de nuestro ambiente, ¿no? Entonces si cerramos, metemos a la nevera y la nevera, ¿qué hace? Comienza a enfriarlo y se da el fenómeno de la dilatación. Ese gas, cuando ese gas que hay dentro en ese espacio aparentemente vacío que tú has tomado de la gaseosa o del agua, ese gas al momento de perder energía en forma de calor, ¿qué hace? Es contraerse. Entonces la botella, cuando tú vas a ver tu botella, vas a encontrar ya no normal, sino es como si lo hubieran aplastado, ¿sí? Como si lo hubieran aplastado, un poco, como dicen ahí las abuelas, un poco cipuchito le van a encontrar. ¿No, nunca han notado eso? O seguramente se acaban rápidamente su gaseosa, ¿no? Por eso que no han notado. Es otro tipo de, es el mismo fenómeno de dilatación, pero aplicado a los gases. Los gases también pues cambian de temperatura y eso hace que se expandan o se contraigan, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora que lamentablemente en pandemia se ve bastante por los balones de oxígeno, siempre hay indicaciones de cómo deben ser transportados estos balones de oxígeno, ¿no? Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Muy bien. Y el calor, como energía, tiene maneras de propagarse, o sea, de transmitirse. Uno es por radiación, ¿no?, que es el calor que se siente, que un cuerpo emite y se manifiesta a través de ondas de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, no es necesario tocar una superficie para saber que está caliente. Solamente basta acercarnos hacia él y nuestro órgano sensitivo más grande, que es la piel, nos indica que está caliente, ¿cierto? No es necesario que le toquemos así físicamente, ya sentimos el calor. O cuando una persona viene, por ejemplo, de la calle, anda en ese sol atrajinado, llega a la casa, uno siente su temperatura, su calor, ¿verdad? Uy, estás caliente, anda, baña, ¿no? El calor se irradia del cuerpo. Otra forma de transmitir el calor es mediante pues cuando hay contacto físico, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, una cuchara de metal y meten esa cuchara en la olla mientras estamos cocinando, esa cuchara se va a calentar muy rápidamente, ¿no? Porque el calor se está transmitiendo de lo que estás cocinando hacia el metal, y como el metal tiene un valor del calor específico muy bajo, pues obviamente rápidamente se va a calentar. Pues que los chefs, ustedes ven, o los cocineros, ¿no?, utilizan instrumentos en la cocina de metal, pero donde van a estar cogidos normalmente pues tienen un recubrimiento o de plástico o de madera, ¿no? O de plástico o de madera. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional en esta corta explicación de la energía de tipo calor? Nos hemos detenido bastante y dando fuerza a la parte teórica, porque en la evaluación realmente de las 5 preguntas que van a tener, 4 van a ser teóricas, ¿ok? Y solamente una va a ser para calcular, ¿no? Así que vamos a revisar un caso. A ver, vamos a ver un caso, ¿ya? Este ejercicio es extraído del libro de trabajo. Recuerden que nuestra metodología ahora es proponer casos parecidos a los que van a venir hacia evaluaciones
de los 60 que normalmente hay entre el libro de trabajo, los ejercicios de autoestudio y el material de reforzamiento, entre los 60 casos, como yo veo que casi es imposible que ustedes revisen los 60 casos, lo que hacemos es filtrar y enseñarles casos o ejercicios tipo, ¿no? Para que después no podamos decir que esos casos no me han enseñado o me evalúan de lo que no me enseñan, etcétera, etcétera. Entonces ya no hay pretexto para no aprobar. Y están dando resultados, ¿eh? Estoy viendo estas dos últimas sesiones, tanto en matemática como en física. Me he dado cuenta de que efectivamente hay alumnos que han tenido ya altísimas notas, 18, 18, 18. Excelente, les felicito. ¿No? Bien, acá notamos pues, nos están diciendo a cuántos grados Kelvin, ¿no?, equivalen 36 grados Celsius, ¿no? A cuántos grados Kelvin equivalen 36 grados Celsius. Noten que le llamo grados Celsius, aunque a veces ya, sobre todo en Sudamérica, se ha estandarizado pues lo que decimos nosotros grados centígrados, ¿no? En el sistema internacional se conoce como grados Celsius, pero ya se acepta y es común que le digan grados centígrados, ¿no? Lo importante es que se entiende de que estamos utilizando una escala de temperatura. Voy a pegar acá arriba justamente estas equivalencias. Esta no es una ecuación, es un resumen de equivalencias. Se convierte en ecuación cuando ya cojo dos de estas fracciones, ¿ya? Entonces algunos confunden, mira, esa es la ecuación. No, esas son equivalencias, son fracciones equivalentes. Recuerden el tema de matemáticas, ¿no? Fracciones equivalentes. Muy bien, aquí nos piden calcular, o sea, hacer una conversión, ¿no?, de grados Celsius, 36 que está, a grados Kelvin. Entonces me convendría pues utilizar, ¿no?, la primera equivalencia con la tercera, ¿verdad? Con la tercera, primera y tercera, y aquí vamos a copiar, ¿ya? Entonces vamos a tener Celsius entre 5 igual a Kelvin menos 273 entre, caramba, ¿qué tal pulso, hombre? ¿No? Entre 5. Muy bien. Tengo dos letras o dos valores, C y K. De esas dos, lo que yo quiero calcular es K, en este caso. Entonces voy a despejar la letra K. Y al momento de despejar, y como acá no estamos en matemática, obtendríamos C más 273. Muy bien. Listo, ya hemos despejado. Ahora vamos a sustituir el valor precisamente de la escala Celsius, que es 36, ¿no?, más 273. Y al sumar esto, un poquito la pizarra, obtenemos 273 más 6 sería 309, ¿verdad? 309 grados Kelvin es el equivalente, ¿no?, el equivalente de 36 grados Celsius, ¿correcto? 36 grados Celsius. ¿Alguna consulta? No es para nada complicado, obviamente, ¿no? No que no. A ver, voy a proponerles un cálculo casi similar, ya, casi similar, para que ustedes lo hagan, donde también nos piden convertir de grados Celsius a Kelvin. Es más, acá al costadito le voy a pegar. Ahí está. Lo notan, ¿verdad? Nos están pidiendo acá a cuántos grados Kelvin equivalen 50 grados Celsius. El mismo enunciado les estoy pegando en este momento en nuestro chat. A modo de participación y para saber que están vivos, quisiera que ustedes comiencen a desarrollar. Vamos, que está fácil.
y por favor me copian su resultado en nuestro chat. Valoro bastante esa participación. Copien el resultado en el chat. 3 minutos les doy. De Jimmy, ¿no? Jimmy Van y de Adam. Efectivamente, ¿no? Es 323, ¿no? La compañera Ana le sale 323,15. Seguramente han utilizado un aplicativo para convertir, ¿no, Ana? ¿O lo has hecho así manualmente? No creo que te haya salido decimal si lo han hecho manualmente. Ahí también ha compartido su resultado el compañero Hilario. Vamos a ver. Como pueden observar, es la misma, prácticamente es el mismo caso, pero con datos distintos, ¿no? Entonces ya obviamos la parte de despejar la fórmula. Sabemos que la fórmula que vamos a utilizar es K igual a C más 273, ¿cierto? Es lo que vamos a utilizar. Sustituimos el valor de C, que es igual a 50 más 273. Entonces el valor de K es igual a 3, 5 más 7 es 13, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, 12. 12. Llevo 1, 2 más 1 es 3. Entonces es 323, ¿no? 323. Ahora, no siempre, eso sí, a tener en cuenta, ¿ya? No siempre el cálculo de conversiones es tan limpia la ecuación. Por ejemplo, miren acá este caso. Acá nos dice, vamos a convertir la misma temperatura 50, pero esta vez nos piden en Fahrenheit, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Voy a traer nuevamente nuestra imagen. Vamos a mover la imagen. Condenados y gritones. Ahí está. Vamos a borrar esto. Y ahora pues me va a convenir utilizar la primera con la segunda, ¿cierto? Entonces voy a copiar esa equivalencia, o esa 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido, caramba, qué fregado, menos 32 dividido entre 9. Ahí está. De esas dos letras me voy a calcular F, así que tengo que despejar la letra F. Ok, despejando la letra F, vamos a ver. Entonces tengo Fahrenheit igual a, sería 9 por C entre 5 más 32, ¿no? Para los que están medio perdidos, lo que hemos hecho es que 9 ha pasado a multiplicar y este 32 que estaba restando ha pasado a sumar, ¿no? Profe, ¿por qué no lo haces? Ya hemos pasado ese tema, ¿no? Ya hemos pasado ese tema, estamos aplicando. Entonces, una vez ya hecho esto, pasamos a calcular. Sustituimos el valor de la temperatura en Celsius, que ya tenemos, que es 50, ¿no? Y el resto pues es un cálculo matemático, ¿no? A ver. Tengo entonces 55, yo saco quinta, ¿no? Queda 10 por 9, 90. 90 más 32 es igual a 2 más 0 es 2, 3 más 9 es 12. 122 grados Fahrenheit, ¿no? 122 grados Fahrenheit. Al momento de este cálculo, yo sé que les va a tentar utilizar pues les va a tentar utilizar aplicativos en el celular. No lo hagan, ¿ya? No lo hagan, porque los aplicativos de celular
obviamente tienden a ser un poquito más precisos y nos van a dar con valores decimales, ¿ya? No lo hagan. Utilicen las fórmulas que normalmente estamos compartiendo con ustedes, porque eso va a estar, los cálculos o las alternativas están en base justamente a estas fórmulas, ¿ya? No están en base a los usos de los aplicativos. ¿Alguna pregunta? ¿Está fácil? ¿Difícil? Está fácil, hombre, no sean, tampoco hay que exagerar, está fácil, ¿ya? Permítame entonces